Bueno, señores, a raíz del debate jurídico que hay en el país con relación al tema del nuevo aeropuerto que fue autorizado en Bávaro, después que se produjera la intervención del consultor jurídico Flavio Darío Espinal, el licenciado Miguel Valerio Jiminián estuvo conversando con nosotros, él como abogado del grupo Punta Cana, y planteó la querella presentada en el PETCA, la posible responsabilidad incluso penal o civil de los funcionarios que han estado involucrados con este tema. Entre ellos habló del departamento aeroportuario. Entonces tenemos al licenciado Julio Curi, que ha estado asistiendo en términos jurídicos en esta materia al departamento aeroportuario, y entonces vamos a conocer cuál es la visión y cuál ha sido el rol, si entiende que desde allí ha emanado algún tipo de ilegalidad. Buenos días, Julio, adelante. Bien, tocayo, gracias por la oportunidad. Mira, no es el departamento aeroportuario, es la comisión aeroportuaria. La comisión aeroportuaria, sí. Sí, correcto, y no se trata de una querella, sino de una denuncia, que son actos procesales distintos. Aunque la denuncia que ha presentado la Corporación Aeroportuaria del Este, que es propiedad del Grupo Punta Cana, digamos que tiene todas las características de ser una querella, ellos se cuidan de darle forma de denuncia, tal vez para no comprometer precisamente su responsabilidad civil. Porque cuando un acto procesal que apertura una instancia es manifiestamente temerario o se puede evidenciar del acto que es malsano, que lo que pretende es generar mortificaciones en el ánimo de los demandados, en este caso de los denunciados, pues se abre una vía civil para poder resarcir los perjuicios que desde el punto de vista moral ocasiona ser puesto en causa sin ningún asomo de fundamento. La Comisión Aeroportuaria, como ustedes saben, es un organismo especializado que se creó en virtud de una ley de 1978, la Ley 8, y su función primordial es, mucha gente lo desconoce, simplemente velar porque la administración, el uso y el mantenimiento de los aeropuertos se cumpla de forma adecuada, y por consiguiente que sus funciones esenciales de los aeropuertos también corran la misma suerte. Esa comisión aeroportuaria, mediante una resolución del pasado 23 de enero, y en respuesta a una solicitud que le hiciera el Grupo Abrisa, y me parece que una empresa relacionada con pero digamos el Grupo Abrisa, que es la principal, lo que hizo fue manifestar su no objeción, que es muy distinto a autorizar la construcción del aeropuerto. Repito, lo que hizo fue manifestar su no objeción a esa iniciativa de ese grupo privado para que pudiese construir, operar y desarrollar el aeropuerto internacional de Bávaro. En razón de que esa autorización para construir el aeropuerto, para desarrollarlo, era competencia de otros órganos públicos, específicamente del Poder Ejecutivo y del IDAC, esta denuncia que presenta la Corporación Aeroportuaria del Este se presenta justamente antes de que esos dos órganos se refiriesen a la solicitud que también había presentado el Grupo Abrisa con los fines de ser autorizada a construir el aeropuerto. Y la pregunta que surge aquí, como llama crepitante, es ¿qué se podía pretender con esta denuncia al atribuirle precisamente a los miembros de esa comisión la comisión de una serie de ilícitos que ni siquiera encajan a puros empujones? Y la respuesta es obvia. Era amedrentar, sembrar temor tanto en el IDAC como en la Presidencia de la República, para que se abstuviesen de autorizar la construcción del aeropuerto de Bávaro, habidas cuentas de que ya frente al desempeño de una función privativa de la Comisión Aeroportuaria, como es la de expresar simplemente su objeción, que lo que quiere decir técnicamente es que estarían de acuerdo con que el aeropuerto, una vez autorizado a operar, la comisión entonces realizaría sus funciones de velar por la administración y buen mantenimiento de ese aeropuerto. Entonces, vuelvo con la pregunta, ¿qué era lo que se perseguía con esto? En ese tejemaneje de esta denuncia, que obviamente es temeraria, lo que se perseguía era infundir temor en el consultor jurídico del Poder Ejecutivo para que emitiera una opinión desfavorable para la construcción de la obra,
y posteriormente el órgano especializado en virtud de la ley 491 del 2016, que es el IDAC, para que autorizara la construcción de la obra. Cuando ustedes leen la denuncia, aunque es tan pésimamente pergeñada, ellos le atribuyen a esta resolución de la Comisión Aeroportuaria el carácter de autorización para la construcción de la obra, cuando además de ser falso, obviamente que se trata de una potestad que es ajena. Entonces ellos le atribuyen, repito, haberse arrogado esas atribuciones del IDAC cuando no es así. Entonces ahí empiezan a desarrollar una serie de ilícitos penales que lo que hacen es mover a risas. Por ejemplo, alegan violación a la Constitución, es un artículo, el artículo 114 del Código Penal, que únicamente se configura cuando la autoridad pública lesiona la libertad individual a una de las libertades individuales que prevé la Constitución, la libertad de movilidad. Digamos, un ejemplo, que el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, detenga a una persona en la vía pública y la detenga, ¿no? Cuando esa no es autoridad. O sea, la violación a la Constitución tiene que ser referida a una libertad individual, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión. Cuando se conculca una de esas libertades, es probable entonces que se pueda constituir este ilícito que prevé el artículo 114. Ahora, ¿cuál es la violación constitucional que se hace constar en la querella? La violación al derecho de igualdad. Miren, el derecho de igualdad es muy difícil de aprender, porque para que se pueda materializar una violación a ese derecho es necesario hacer una comparación, porque es un derecho relacional. De manera que, por ejemplo, tengo que hacer los ejemplos para hacer más digerible, más entendible la exposición que estoy haciendo. Si cuando se autorizó, la Comisión Aeroportuaria emitió la no objeción para construir el aeropuerto de Santiago o el aeropuerto de La Romana, convocó a una licitación pública para esos fines, entonces ustedes pueden decir, aquí hubo entonces una violación al derecho de igualdad, porque habiéndosele pedido a aquellos otros o habiéndose exigido una celebración de un procedimiento de contratación de lo que prevé la ley 340 para no objetar esos aeropuertos que son también de iniciativa privada, a este otro no se le solicitó lo mismo, entonces sí se viola el derecho de igualdad. Pero aún habiendo sido así, amigos, la violación a un derecho cualquiera que no sea una de las libertades individuales no caracteriza el tipo penal que prevé el artículo 114. Entonces también se refieren a la coalición de funcionarios, que es cuando una serie de funcionarios conciertan impedir la ejecución de una ley. Aquí no hubo un concierto porque la Comisión Aeroportuaria es un órgano colegiado y si se reúne y delibera sobre una solicitud cualquiera, no quiere decir que por el hecho de manifestar el mismo parecer, ellos previamente se hayan reunido en algún otro lugar para deliberadamente concebir o planificar la ejecución de ese ilícito, que es lo que se requiere, primero con el elemento del concierto y segundo con la ejecución deliberada de impedir la ejecución de una ley. Aquí no se impidió la ejecución de una ley porque ellos, la Comisión Aeroportuaria, no se arrogó, como ya yo he dicho, las atribuciones del IDAC, porque posteriormente, tanto la Presidencia de la República como el IDAC manifestaron la autorización para construir el aeropuerto. Por tanto, no hubo una sustracción de esas facultades. Y por último, penúltimo, ellos hablan de prevaricación. La prevaricación es un delito suelto, inútil en el Código Penal, que lo único que es definido como un crimen que comete un funcionario público y que apareja la pena de la degradación cívica. Ya lo dice Pedro Rosell, el célebre tratadista, que es un delito bagatela porque no tiene elementos configurativos propios, sino que siempre debe ir acompañado de otro. Entonces, por último, le atribuyen asociación de malhechores, que es muy común cada vez que el ilícito se le endosa a dos o más personas. Pero para que adquiera sujetos perfiles es necesario que cometan a la vez dos o más crímenes en plural. Y aquí, de todos los cuatro que yo he mencionado, solamente califica como crimen la coalición de funcionarios, porque el delito, la violación a la Constitución de crímenes, porque la violación a la Constitución es un simple delito. Entonces,
estamos ante un empeño de parte de esta corporación que lleva tantísimos años con una suerte de monopolio, operando solo como aeropuerto en la región este del país, o específicamente en la provincia de la Altagracia. Y es obvio que la construcción de otro aeropuerto va a requebrajar ese monopolio y va probablemente a reducir las actividades del mismo. Y entonces aquí lo que se pretende, más que cuestionar la conformidad legal y constitucional de las decisiones, de los actos administrativos que se han dictado al efecto, es frustrar la construcción de ese aeropuerto para impedir o para que no se quiebre el monopolio que existe actualmente en Bávaro y Punta Cana. Yo no tuve la oportunidad de ver la participación del colega Miguel Valerio, pero eso es básicamente lo que ha sucedido. Hoy, en el día de hoy, yo estoy presentando a nombre de los miembros de la Comisión Aeroportuaria, que como ustedes saben está integrada por una serie de funcionarios y dirigida por Marino Collante, que es el director del Departamento Aeroportuario, que dicho sea de paso, ni siquiera tiene voto en el Departamento Aeroportuario y sin embargo es denunciado. Quiere decir que cuando esto se conoció, él no pudo levantar la mano porque él tiene voz pero no voto. Yo presento en la mañana de hoy ante el PECA el escrito de defensa en el que desmonto todos los ilícitos que se han atribuido, porque esto, más que una denuncia, repito, lo que tiene es la característica de una querella, porque habla hasta de calificación jurídica. ¿Qué pasa cuando se produzcan ahora los cambios, ¿no? Si tenemos otra comisión aeroportuaria, ¿qué pasa con este caso? No, nada, porque un acto administrativo, que también es algo que yo debe haber dicho, cuando se pretende cuestionar la ley 107.13, establece que un acto administrativo es nulo de pleno derecho o es anulable. Es nulo de pleno derecho cuando se verifica una serie de causales, entre ellos cuando es dictado por un órgano manifiestamente incompetente, cuando se vulnera una disposición de orden constitucional, y es anulable cuando, digamos, se viola una disposición meramente legal. Sea cual sea la violación que ellos le atribuyan a estas decisiones, son tres: el decreto del Poder Ejecutivo, el acto que emana del IDAC y el acto que también la resolución de la Comisión Aeroportuaria. Para poder invalidar cualquiera de esos actos es necesario intentar los recursos que esa ley prevé, que es el recurso de reconsideración. Ellos lo hicieron con respecto a la resolución de la Comisión Aeroportuaria. Posteriormente, la decisión que intervino fue jerárquicamente impugnada, es el recurso de alzada en sede administrativa, por ante el ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín. Igualmente fue rechazado. ¿Cuál es la única vía que le queda abierta? El recurso jurisdiccional. Tiene que intentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo. Con respecto al decreto, no hay recursos jerárquicos porque el presidente de la República es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. De manera que si pretende también desconocerse ese decreto, tiene que irse directamente al tribunal, a la vía jurisdiccional. Y con relación al IDAC, yo no estoy al tanto de si ellos han intentado un recurso de reconsideración. Pero sea como fuese, no hay forma de invalidarlo, salvo que no sea así, porque en sede administrativa, para poder desconocer lo que ya se ha hecho, se tiene que seguir un procedimiento un tanto complejo, que es el de lesividad, y es igualmente abriendo un proceso en el que se respeten los principios rectores de la actuación administrativa: el debido proceso, juridicidad, transparencia. Es muy difícil, y lo que yo reprocho de todo esto es que se utilice, como se ha venido haciendo, porque es una especie de ola, la vía represiva como forma de intimidar a los funcionarios para que no cumplan con el ejercicio de sus funciones. Si usted no está de acuerdo con una decisión que tome un funcionario cualquiera, impúgnela en sede, o si no quiere agotar la sede administrativa porque usted desconfía de las autoridades de turno, entonces hágalo ante el Tribunal Superior Administrativo, porque esa es la vía jurisdiccional. Pero no pretenda sembrar terror, que es lo que se suele hacer cuando se presentan estas denuncias que tienen connotación evidentemente temeraria. Sí, hay respuesta para esta pregunta que se hace el doctor Miguel Valerio, que dice: si el aeropuerto se va a construir por una empresa privada, ¿por qué se aprobó el 16 de julio a la carrera por el Consejo de Fomento Turístico exenciones fiscales supuestamente por 15 años y que según los cálculos de él le costarían al Estado más de 4.000 millones de pesos? Que dice: de este privilegio no han gozado los demás aeropuertos. ¿Hay respuesta para esta pregunta? Eso no es verdad, María Elena. Todos han gozado de lo mismo.
De hecho, la Corporación Aeroportuaria del Este no disfrutó de 15 años de exención fiscal, sino de 18, porque hubo 3 que lo hizo cuando era aeródromo. Cuando se convirtió en aeropuerto, entonces también se le renovó la autorización para que pudiese derivar esos beneficios de la exención, porque eso es una ley viejísima. Y también el aeropuerto de Santiago y el aeropuerto de La Romana, todos se han acogido a lo mismo. O sea, Julito, sí. Lo que pasó, la decisión que se ha tomado en términos de exención fiscal con este aeropuerto es lo mismo que se hizo con todos los aeropuertos privados que hay en el país. Exactamente lo mismo. De hecho, precisamente en el periodo de la transición, en el 2000, es decir, en mayo o junio del año 2000, cuando resignaba ya la presidencia de Leonel Fernández para entregarse a Hipólito Mejía, Ediandino Peña, quien a la sazón era el ministro de Obras Públicas, suscribió un acuerdo, una adenda a un acuerdo con esta Corporación Aeroportuaria del Este, en la que incluso se le reconoció la facultad de fijar discrecionalmente tasas imponibles a los pasajeros para poder mantener la estructura aeroportuaria. Y lo único que tenía que hacer el Grupo Punta Cana era participarle esas tasas que iba a fijar a las autoridades gubernamentales. De manera que han tenido una serie de licencias, de permisos, de beneficios, que en nada en nada son distintos a los que se han consentido al Grupo Abrisa. Por el contrario, el Grupo Abrisa, en el contrato que aún yo desconozco si se ha sido suscrito, dudo mucho que se le permita fijar voluntariamente o a su antojo libre tasas aeroportuarias para esto o lo otro. Y ahí se deriva también otro problema, y es que en virtud de la ley, el Grupo Punta Cana debió, o la Corporación del Este, porque es una persona jurídica, aunque pertenece al Grupo Punta Cana, debió haber hecho una serie de inversiones a requerimiento del CESAC. Es así como se llama el órgano, ¿no? Del CESAC, sí. Sí. Para mantener los equipos que tienen que ver con la seguridad aeroportuaria a tono con la modernidad. Y llevan años este aeropuerto de Punta Cana sin hacer esas inversiones, y eso dio lugar a que recientemente la Comisión Aeroportuaria, ejerciendo las atribuciones que le confiere la Ley 107 como órgano público, dictaron un acto administrativo declarando a la Corporación Aeroportuaria del Este deudora del CESAC por el orden de $38 millones, que es la suma que ellos han abstenido de invertir en el curso de los últimos 3 o 5 años por ese concepto. De manera que fíjense cómo una cosa es con guitarra y otra es con violín, porque por eso hay que escuchar las 2 campanas. Insisto, no es verdad que este grupo haya estrenado el beneficio de la exención fiscal, porque todos los aeropuertos de iniciativa privada se han acogido a esa ley. Todos los hoteles que se construyen en la región de Bávaro y en cualquier otra, porque esa ley de incentivo fiscal fue modificada, ha sido varias veces modificada a raíz de su aprobación originaria, y en fin, existe, y tontos hubiesen sido ellos si no hacen uso de un instrumento legal habilitante, del que no constituye nada pecaminoso recurrir al mismo, a ese instrumento. Lo que pasa es que es un argumento que se esgrime ahora como forma de desacreditar la iniciativa para sensibilizar a la opinión pública, alarmarla, y como ustedes saben, las redes se han convertido en una especie de madriguera o teatro de opiniones instantáneas, precipitadas, gente que fija criterios sin ni siquiera tomarse el cuidado, y se crean ese tipo de tendencias, y eso es lo que se ha buscado al alegar esto como defensa del ejercicio correcto, ético de la función pública que ha observado la Comisión Aeroportuaria y la Presidencia de la República. Bien, pues muchas gracias. Muy claro, muy bien. Licenciado Julio Curi, en este caso representante jurídico de la Comisión Aeroportuaria. Muchas gracias. Retornamos en breve, señores. Cambio y fuera.